Un saludo para todas las personas, las que nos están empezando a seguir en este momento y para quienes en estos próximos días se van a conectar para asistir a esta entrevista en la grabación que queda aquí en el canal de Facebook, y a partir del día de mañana la pondremos también en el canal de YouTube. Es un tema supremamente importante. Estamos en los inicios de la era del Aquarius. Es un tema fundamental que nos va a ayudar a toda la humanidad, a todos nosotros, para que empecemos poco a poco a estudiar, a investigar a Dios, investigar la divinidad, sus manifestaciones que son a través del universo, de la naturaleza, del mismo ser humano, del planeta Tierra. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es físico de la Universidad UIS, la Universidad Industrial de Santander, Gerson Johan Marín Flores, quien también es un miembro de hace años de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, quien viene estudiando, investigando a profundidad estos temas que han trabajado desde la investigación, desde su misma autorrealización, los fundadores, el maestre doctor Reino de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares. También, por supuesto, los actuales maestros, la maestra María Milda Cerf Arbulú y el maestro José Miguel Esborronda Andrade, quienes también nos orientan para dilucidar un tema tan profundo que el doctor Reino de la Ferrier presenta con el ánimo de ir revelando poco a poco este misterio acerca de Dios. También lo hace con otros misterios, el misterio del hombre, de su origen, el misterio del universo y así sucesivamente. La Fundación Magna Fraternitas Universalis, con su área universitaria, la UNINT, y sus liceos de síntesis, es totalmente apolítica, no es una religión, eh, es exenta de cualquier dogmatismo. Es más, procuramos dar orientaciones con el fin de superar los dogmas, no solamente en temas de carácter religioso, teológico, sino también en la ciencia, en el arte. Y también es importante aclarar, ya que estamos empezando por abordar este tema, que ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones desde otros enfoques, en que la fundación respeta completamente la concepción de la divinidad que cada quien tenga, y por supuesto también la identificación con su correspondiente religión. Así es de que más bien buscamos que en esta era del saber se entienda mucho más lo que representa y significa aquello que desde siempre
hemos denominado con el término de Dios. Entonces es un gusto darte la palabra, Gerson. Vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver con, bueno, me parece que es un tema fundamental con el cual podemos comenzar. ¿Cómo llegas tú a interesarte en este tema que no deja de ser complejo, difícil, bastante, mm, digamos, encerrado en una serie de condicionamientos a los cuales hemos estado acostumbrados? El Liceo de Síntesis se complace mucho en tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias, estimado eh, arquitecto Edwin. Muchas gracias por la invitación. También a todos los que se han conectado a esta hora del domingo, de las diferentes latitudes, a participar de este tema de profundización que es bastante interesante. Bueno, esos temas de alguna manera yo pienso que casi todas las personas nos preguntamos, ¿no? Nos cuestionamos un poco acerca de cómo surge eh, que por un lado, ¿qué es Dios? ¿No? ¿Qué es Dios? Y claro, hablar de Dios quizás surge como una recurrencia, una necesidad para dar cuenta de cosas que por nuestra propia análisis no podemos dar cuenta. El origen de la vida, el origen del universo, el origen del pensamiento, son cosas que están todavía bastante lejos de nuestro radar de comprensión y por lo tanto se hace necesario apelar a algo más grande. Ese algo más grande pues es justamente Dios. Desde luego aquí hay muchas interpretaciones, muchas percepciones al respecto bueno, vamos a tratar de ir profundizando un poco más, ¿no? Así es, Gerson, pues este es un tema que lo venimos presentando de manera introductoria porque pues tiene una serie de niveles, hay que ir por capas poco a poco, implica realmente todo un curso y ojalá también, a su vez, en la medida en que lo vayamos estudiando, entendiendo, lo posible también lo autorrealicemos. Es decir, no nos quedemos exclusivamente con la idea intelectual de lo que nos puede aportar, sin duda, lo que es un estudio de las diferentes religiones, de las diferentes concepciones de Dios. Es importante entonces que aquello que llamamos Dios se estudie, se procure ir entendiendo para crear una cultura de paz. Hoy en día que estamos bueno, interesados en la paz, vemos cómo hay grupos de jóvenes que están clamando, eh, hoy en día, porque terminen las guerras. Sí, de alguna manera casi todas las personas cuando hablan de Dios, de lo divino, pues de alguna manera hacen referencia a la paz, ¿verdad? O sea, el concepto de Dios está pues estrechamente ligado al concepto de paz y en ese sentido es que no, lo contrario de la paz pues justamente viene a ser la, disculpen que es que está acá sonando, eh, lo contrario de la paz viene a ser justamente la violencia, la barbarie, pero muchas veces entre ese lapso, entre lo que es la violencia y lo que es la paz, lo que es la guerra y lo que es la paz, hay todo un universo, ¿no? Un
un punto muy amplio que el ser humano generalmente eh, no comprende totalmente. Entonces, cuando estamos así un poco como en una etapa de oscuridad, de, de intranquilidad, pues tenemos la necesidad de una búsqueda de paz, ¿verdad? De una búsqueda de algo más, como más de mayor claridad. Sin embargo, pensamos que esa claridad está un poco asociada a pasividad, ¿verdad? O sea, pensamos que la paz es pasividad, pero la paz no es pasividad, la paz requiere un esfuerzo grande. Y entonces ahí es donde hay también divergencias sobre el concepto de Dios, porque pensamos que Dios es algo que está asociado a armonía, a pasividad, y que no implica un esfuerzo. El concepto de Dios es algo que ha tenido, que si bien tiene variación en cada persona, también ha tenido variación a lo largo de las diferentes culturas que se han manifestado a lo largo de la historia de la humanidad. Y desde ese punto de vista, el concepto de Dios que había hace 4.000 años, por ejemplo, estaba asociado a alguien que te daba un soporte, una estabilidad, una seguridad material, unas condiciones donde, por ejemplo, podías tener como que las condiciones básicas para poder cultivar, ¿sí? Que había suficiente agua, que había las posibilidades de que los, los embrios pudieran realmente desarrollarse y en ese sentido una búsqueda de estabilidad y ahí estaba manifestado el concepto de Dios. Pero luego el concepto de Dios va cambiando y, y varios siglos después está más asociado al concepto de la, de la ley. O sea, mi concepción de Dios es de alguien que tiene mucho poder y al cual yo tengo que obedecer y seguir una serie de leyes. Y ahí tenemos toda la cultura romana, la cultura griega en cierta parte, con la necesidad del cumplimiento de la ley, del deber. Y en ese cumplimiento del ley y del deber es que de alguna manera surge la necesidad del ser humano de, de obedecer a algo más grande, ese concepto de lo divino, pero no solamente de obedecerlo, sino hay el temor a Dios. En esa época surge el temor a Dios. Y luego ya surge el amor a Dios, porque Dios después ya no es un Dios castigador, sino que ahora es un Dios que es amor, ¿verdad? Entonces ahí va habiendo variaciones sobre la concepción de Dios. Eso, y hablando incluso desde un punto de vista, digamos, eh, que no es politeísta, o sea, que es una visión monoteísta. Y después surge el concepto de Dios más como comprender a Dios, qué es Dios, cómo acercarnos a Dios. Porque ¿qué pasa? Que en las concepciones anteriores estaba el hecho de que Dios es algo que está allá, en alguna parte, y es alguien al que yo tengo que obedecer unas leyes que de alguna manera, a través de algunos seres, ha podido establecer, y entonces yo sigo esas leyes. O Dios es algo, alguien que es muy bueno, y entonces yo amo, pero sin saber exactamente quién es, pero de alguna manera hay un amor a Dios, pero de alguna manera después surge la necesidad de saber qué es Dios, quién es Dios o qué es Dios. Y entonces comprender a Dios. Y en ese sentido de comprender a Dios implica como que ya hay un acercamiento más concreto, más fuerte, más profundo a aquello que llamamos Dios. Aquí estamos hablando de una manera muy genérica, así que todavía no hemos comenzado a profundizar suficientemente. Sí, así es. Por eso varias religiones nos aportan el concepto de una divinidad unimúltiple, el Padre unimúltiple del universo, es decir, que siendo uno, a la vez puede tener diferentes nombres, diferentes maneras de concebirlo. Y eso ha sido, pues, en parte válido y en parte complicado porque
Desafortunadamente ha habido muchas enemistades entre grupos religiosos porque los unos quieren imponerse con respecto a los otros, cuando en el fondo el sentido de la religión es uno solo y el sentido de la divinidad es uno también, solo que puede tener distintas manifestaciones. Claro, por supuesto el tema es muy interesante y no solamente lo estamos abordando nosotros como Liceo de Síntesis, de acuerdo pues con todo el esfuerzo de investigación, de estudio que han hecho los maestres, sino hoy en día hay personas muy serias, investigadoras del tema, que también están aportando bastante a lo que podríamos llamar una cultura acerca del entendimiento de Dios. Invitamos a todas las personas que están aquí en sala de Zoom a que también en un momento dado vamos a dar el espacio para que vayan haciendo sus preguntas. Ya en unos minuticos les estaremos invitando, así es de que las pueden ir preparando. Bueno, el tema, como tú dices, Gerson, apenas lo estamos empezando a abordar. ¿Tú perteneces a alguna religión? Yo pues obviamente me formé, crecí bajo la formación católica, claro, no de manera estricta. Sin embargo, cuando llegué a mis 15 años, de alguna forma observé que las personas que pues promovían la religión, el catolicismo en particular, que es de mi experiencia, no eran como muy coherentes con aquello que promovían. Y entonces, por ejemplo, llegaba los profesores incluso lo hacían a uno rezar el Padre Nuestro, la Ave María, eh, cuando comenzábamos las clases. Y, por ejemplo, recuerdo que un profesor, mientras todos rezábamos y él mismo rezaba, él iba pasando por las filas e iba diciéndole así con señas, por ejemplo, a las chicas que se quitaran los pendientes, que se quitaran el maquillaje, que se remanguen las mangas, porque era camisa manga larga, a los varones, y así, entonces, como que yo decía, pero bueno, ¿cómo así? ¿Está rezando, está orando, o qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué sentido tiene estar orando si él tiene su mente en otra cosa? Y entonces yo observaba también que muchas de las personas que asistían a la iglesia, pues, en realidad lo hacían más como era como un club social, ¿no? Como por un tema más social que realmente de una búsqueda profunda de espiritualidad. De esa manera, pues yo decidí como no seguir asistiendo. Y pero sin embargo, las palabras de Jesús como tal siempre tuvieron para mí una fuerza muy importante. Yo me interesé más por la filosofía, comencé a leer sobre filósofos, comencé a profundizar el concepto de verdad de diferentes filósofos y de alguna manera comencé a ver a Jesús como un gran filósofo. Yo sé que Jesús pues no es, desde el punto de vista de la filosofía no es tenido mucho en cuenta, pero para mí sí representaba un gran filósofo por la manera como él resolvía cosas. Para mí filósofo no es el que estudia filosofía, sino es el que ejerce un esfuerzo de pensamiento y vive de acuerdo a ello, ¿no? Entonces, la manera tan genial que Jesús resolvía muchas cosas, la manera como respondía a las cosas, sus palabras fueron para mí muy, muy, muy profundas y eso hizo pues que si bien yo me separé del catolicismo en sí, no de las palabras de Jesús, ¿no? Sí, eso es muy interesante lo que adviertes, puesto que un sentido es el de la sabiduría transmitida por los grandes maestros, por grandes sabios, por los avatares que han venido a ayudar a la humanidad en cada era
precesional. Otra cosa muy distinta ha sido la deformación o cierta, ¿qué llamaríamos? Como distorsión de su mensaje, a veces no estudiado, sino más bien seguido de una manera muy mecánica que ha generado en gran parte las religiones. Por eso hoy en día hay muchísimas personas y jóvenes que han dejado de asistir a su religión. Muchas no se han cambiado de religión. Conozco cómo en Europa muchísimas iglesias se han quedado solas, las están convirtiendo en lugares de cultura para exposiciones, conferencias. Sin embargo, hay otros países en que, por el contrario, hay una tendencia a que crezcan las religiones, pero bueno, en esa situación estamos porque las personas están anhelando una mayor explicación de aquello que representa en su ser una búsqueda fundamentalmente espiritual, porque el ser humano es un ser espiritual, entonces está necesitando urgentemente mejores y mayores explicaciones al respecto, que dentro de las religiones no se da por el fanatismo. Se prohíbe preguntar, se prohíbe estudiar, se prohíbe conocer la historia misma del proceso de esa religión. Sí, muy interesante. Para ti que has venido ya profundizando en el tema, ¿qué nos puedes aportar acerca de la existencia de Dios? ¿Dios es una persona? ¿Es un ser? ¿Sí? ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Sí, gracias. Sí, desde luego. Bueno, aquí obviamente ya comienzan a haber bastantes divergencias, ¿no? Entre las concepciones que tiene cada persona, cada ser humano, que todas son muy respetables, por supuesto. La concepción que cada quien tenga de Dios es respetable y para nada se pretende como que tenga alguien que cambiar su concepción de Dios porque digamos, nosotros o yo u otra persona tenga una concepción diferente. Nietzsche decía, Dios ha muerto, ¿sí? Ahora surge el superhombre. Pero Nietzsche también decía que el hombre es una cuerda entre la bestia y el superhombre. Es decir, la bestia como el estado primitivo del ser humano, no necesariamente de la época antigua, sino incluso en la época actual, la manera primitiva del ser humano, de, de poca sensibilidad, de poco humanismo. Entonces, el ser humano es una bestia, es una cuerda entre la bestia y el superhombre. Y el superhombre como aquel que ha alcanzado la mayor expresión de las facultades humanas. Entonces, en ese sentido, Nietzsche plantea que cuando el ser humano no logra como realizar a Dios, entonces eh, pues ve a Dios como algo que está ajeno a él, ¿sí? Y en ese sentido es alguien incluso, o sea, Dios puede ser alguien. Y al ser alguien ya comenzamos a darle de alguna manera unas cualidades casi antropomorfas, ¿sí? Entonces decimos papá Dios, ¿verdad? Lo vemos como un papá. Entonces, porque un papá nos protege, un papá nos cuida, nos da de comer. Si nos pasa algo malo, entonces, pero ¿por qué Dios pasa esto? Y entonces lo culpamos a Dios. Y en ese sentido se presta más a una dificultad para comprender más a fondo qué es Dios. Entonces, cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, se refiere al hecho de que la concepción que tiene el hombre de Dios en esa época del siglo XIX, esa concepción que tiene el hombre de Dios, pues es una concepción que ya implica que
O sea, es una concepción que está cayendo, que ya está dejando de ser, ¿sí? Es una concepción que al ir perdiendo fuerza implica como que Dios ha muerto. Pero no se refiere a Dios como un ser, como tal, el que muere. Lo que muere es la concepción del ser humano de Dios. Y eso permite que surja una concepción más profunda, que permita una mayor cercanía del hombre y de la mujer de realizar a Dios. Entonces, el hecho de hablar de un superhombre, que no tiene nada que ver con la raza aria, es asociado al hecho de que el ser humano tiene la capacidad de realizar su esencia divina, ¿sí? Y cuando el ser humano realiza su esencia divina, realmente, entonces es como que está más haciendo presente, más presente a Dios. Así que bueno, desde un punto de vista estaríamos diciendo, o sea, desde mi punto de vista estaríamos diciendo de que Dios no es alguien, ¿sí? Dios no es un ser que está en el cielo, tampoco es alguien en particular, no tiene características antropomórficas. O sea, Dios no es alguien que hizo el universo, sino que Dios de alguna manera es todo lo que existe, ¿sí? El universo como tal tiene diferentes planos, plano físico, plano astral y plano espiritual. Y el ser humano, que hemos, según la concepción de la Biblia, hemos sido creados a imagen y semejanza, pues también tenemos tres cuerpos: cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros captar a Dios necesitamos despertar nuestro cuerpo espiritual. Si nosotros estamos vibrando demasiado de nuestro plano físico, solamente teniendo en cuenta la parte de la alimentación, de la estabilidad económica, del placer físico, entonces obviamente el concepto de Dios ahí va a ser muy limitado, ¿no? Si nosotros vibramos demasiado en el plano emocional, pues obviamente nuestra concepción de Dios va a estar asociada a alguien que nos dé cierta estabilidad emocional. Por eso dice el maestro Rubén Ferrer que hay cuatro tipos de personas que se acercan a Dios. El que lo hace porque tiene angustia, la persona que busca a Dios porque está en angustia, porque ha sufrido alguna situación fuerte, una, un problema de salud así muy grave, un ser querido. Aquella persona que se encuentra en una situación difícil de angustia tiene la necesidad de recurrir a algo, a alguien que le dé como una fuerza, un asilo, una esperanza. Y en ese sentido es la primera persona que se acerca a Dios. Pero está también la persona que lo hace por una necesidad. Entonces, un interés. Entonces, yo necesito que me vaya bien en el examen. Diosito, por favor, ayúdame. Yo necesito que me contraten en este trabajo. Por favor, Diosito, ayúdame. Yo necesito que le vaya bien en la operación, no sé, a tal persona, o yo necesito aquello, por favor ayúdame, ¿no? Entonces ahí hay una forma de acercarse a Dios por un interés, por una necesidad. No estamos en angustia necesariamente, pero sí tenemos una necesidad de algo. Hay una tercera forma de acercamiento a Dios que tiene que ver con el hecho de una curiosidad, ¿sí? O sea, a mí me interesa acercarme, por ejemplo, por curiosidad, pues profundizar más de pronto en el concepto de, de- de Dios en el cristianismo o en alguna otra cultura o religión, como por una curiosidad. Entonces, como por entender, por un interés intelectual o cierto interés místico, ¿sí? Pero es más de un sentido de curiosidad, como que me llama la atención, ¿sí? Ahora, y está la cuarta persona que se acerca a Dios, el cuarto tipo, que tiene que ver con el hecho de el sabio, el que realmente reconoce la presencia de Dios en cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando el ser humano ora,
Dice el maestro Reynora Ferrier, cuando pide a Dios, es como que si Dios no supiera lo que uno necesita, ¿no? O sea, uno pide ¿por qué? Porque, porque bueno, tiene diferentes circunstancias, pero uno dice, bueno, si Dios, si aquello que llamamos Dios es Dios, entonces, ¿por qué uno tiene que pedir como si Dios no supiera lo que uno necesita? Entonces uno se pregunta, bueno, entonces cuando uno ora, ¿qué es lo que debe hacer? ¿En qué consiste la oración? ¿Para qué ora uno entonces? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el concepto de varias culturas que han tenido una visión politeísta, o sea, de muchos dioses, no significa que esté en contradicción con la visión monoteísta. En realidad, la visión politeísta no significa que hayan dioses. En general, esas concepciones tienen esas diferentes manifestaciones de Dios, consolidan una única concepción de Dios, porque Dios en últimas es la unidad que hace posible la existencia de todo lo que existe. Es un Dios unimúltiple, ¿sí? Que se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, la doctora Susana Scorza era una astrofísica, es una astrofísica venezolana, que ella se dedicó a la astronomía, a la parte cultural de la formación en astronomía. Se fue para un instituto de astrofísica en Alemania, y ella viajaba por muchos países con el programa UNAWE, y entonces llegó a una cultura donde pues ella estaba explicando algo muy básico de astronomía, que el Sol es una estrella. Hoy en día, pues el Sol es una estrella, es algo como muy normal, pero recordemos que hace 150 años no sabíamos que el Sol era una estrella. Entonces, ¿cómo descubrimos que el Sol era una estrella? Porque tuvimos que analizar el espectro de luz del Sol y compararlo con el espectro de luz de las estrellas, y que nadie se le había ocurrido hacerlo. Y cuando lo hicieron, se dieron cuenta que las líneas espectrales de la radiación solar eran similares a las líneas espectrales de las estrellas. De esa manera descubrimos que el Sol era una estrella. Pero ¿qué pasó? Que para una señora de esta cultura, cuando Susana Scorza dijo que el Sol era una estrella, ella quedó así como en shock. Ella dijo, pero ¿cómo así que es una estrella? Si es que, si es que para nosotros el Sol es Dios, para nosotros el Sol es nuestro Dios, ¿cómo así que nuestro Dios es una simple estrella de las 100.000 millones de estrellas que existen en la galaxia? O sea que nuestro Dios es un Dios cualquiera. ¿Sí? Entonces Susana Escorza, ella se sintió así como avergonzada, no sabía qué decir, no sabía qué hacer, porque sinceramente estaba como pues atentando contra la concepción religiosa o la concepción de Dios de una persona que pues ella no tenía esa intencionalidad, ¿sí? Así que eh, al maestro David Ferriz Olivares una vez le preguntaron, eh, le dijeron que definiera en tres palabras, en cuatro palabras, aquello de la universalidad, de la unidad. Entonces él dijo, el universo está imantado. O sea, aquella persona que tiene la capacidad de percibir la fuerza de las cosas, en todas las cosas, en todo lo que existe en el universo, pues tiene la capacidad de captar esa unimultiplicidad de Dios. Y por eso algunas culturas pues tenían el dios del viento, el dios del agua, el dios de la agricultura, el dios de aquello, el dios para aquello, el dios para lo otro. No es porque fueran diferentes dioses que desconectados los unos de los otros, es porque eran diferentes manifestaciones de Dios, ¿sí? Y que claro, con el tiempo la deformación que se da de la tradición, pues se pierde ese sentido de unidad. Pero en realidad eh, las concepciones de casi de todas las religiones apuntan hacia características similares de Dios. De hecho, todas las concepciones apuntan a que Dios tiene una base triuna, ¿sí?
O sea, en el catolicismo, en el cristianismo tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la cultura hebrea tiene el Keter, Jochmak, Binah. La cultura hindú tiene Brahma, Vishnu, Shiva. Los chinos tienen el Tei Yang Yin. Los árabes tienen el Aquil, la Kul, Maglu. Entonces, y el maestro Rabindranath Ferrier los encierra a todos, los unifica a todos en la expresión vida, forma, pensamiento. Entonces, es el concepto de vida, forma, pensamiento hace que la concepción de Dios ya deje de ser antropomórfica, ¿sí? Eh, y al dejar de ser antropomórfica, pues permite como que sea más universal y que abarque más diferentes concepciones. Pero nosotros no podemos captar, tratar de decir a Dios, porque Dios representa la unidad que todo que todo lo envuelve. Y nosotros no podemos directamente abordar esa unidad. Pero la primera manifestación de Dios es a través del, del tres, de la triunidad. Y ya esa triunidad es la que las diferentes grandes religiones organizadas ya tratan ya estructuran y tiene como una base que nos permite a nosotros comenzar a profundizar más. Ujú. Sí, Gerson, excelente, excelente esa manera de ir poco a poco, digamos, aclarando cómo podemos empezar a entender a Dios. Ahora, cuando la humanidad empieza a buscar un entendimiento de lo divino, pues el entendimiento hoy en día ya no es suficiente con la fe ciega, ya no es solamente con base en una creencia, se necesita un método, se necesita un conocimiento como tal. Por lo tanto, por lo que he también estudiado de la obra de los maestres, ellos hacen un especial esfuerzo por presentar una concepción de la divinidad desde la ciencia, es decir, con una base metodológica de carácter científico. Por lo tanto, entonces, el concepto de Dios no va a ser exclusivo de la religión entendida como fe, fe ciega, repito, como creencia, mucho menos como un dogma, sino que se necesita una concepción para que podamos entenderla basada en la ciencia. De ahí que el doctor de la Ferrier presenta, por ejemplo, el concepto de la divinidad con base en unos principios como el de vida inteligente. También presenta la concepción de Dios a partir de una emanación vibratoria, y la vibración sabemos que hoy en día eh, pues ha surgido de los estudios científicos. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Además, tú como físico. Sí, desde luego, la física de alguna manera es bastante ambiciosa, ¿no? La física se considera la ciencia más avanzada y es bastante ambiciosa porque quiere comprender el origen del universo, quiere comprender el por qué, o sea, por qué estamos aquí, de alguna manera. La limitación que obviamente tiene la física es que su metodología es estrictamente física. Y entonces el universo, desafortunadamente, no es solamente físico. Pero no quiere decir que las leyes de la física no se apliquen a planos más sutiles, ¿sí? En ese sentido, el, la física ha ido explorando y ha ido comprendiendo que todo es vibración, ¿sí? Y ahí estamos completamente de acuerdo. Todo en el universo es manifestación, independientemente si es un plano físico, astral o espiritual. Entonces, el problema es que la física quiere quedarse con aquellas vibraciones que puede medir con aparatos que son pues diseñados para medir
vibraciones físicas, pero hay vibraciones que son de carácter astral y vibraciones que son de carácter espiritual. Y en ese sentido, eh, si la física pudiera ampliar su horizonte, ¿sí? Incluso con sus mismas metodologías, pero no solamente quedándose en el plano de la materia, podría tener una comprensión más profunda. El maestro Roinola Ferrier en alguna ocasión le dijo al maestro doctor David Ferris Olivares, dijo que yo realicé a Dios a través de las matemáticas. ¿Sí? Se lo planteó así. Entonces el doctor David Ferris Olivares escribió un libro que se llama Yo realicé a Dios a través de las matemáticas, justamente para tratar de desarrollar, porque a veces se piensa que para una cosa, habíamos dicho, es tener miedo a Dios, ¿sí? Obedecer por miedo a Dios, porque Dios nos va a castigar, porque nos vamos a ir para el infierno, por lo que sea. Otra cosa es amar a Dios, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿amar a Dios qué es? ¿Y si quién es Dios? ¿Cómo voy a amar a Dios? Bueno, pero si Dios es todo, pues tengo que amar todo, incluido a las personas que no me caen bien. Y entonces, ¿qué significa amar? Entonces resulta que amar no solamente consiste en la parte emocional del amor de pareja o el amor de familia, sino que hay un amor místico también, un amor más profundo. Pero también, y es el amor que promovía Jesús, por supuesto, pero está también el conocer a Dios, el profundizar a Dios, pero está el concepto de realizar a Dios. ¿Cómo realizar a Dios? Entonces, yo realicé a Dios a través de las matemáticas, dice el maestro Reinaldo Ferrier. Porque pensamos que lo que tiene que ver con Dios es exclusivamente a través de la mística, de la religión, ¿verdad? Y entonces, ¿un científico no puede realizar a Dios, acaso? Pues resulta que para muchos científicos, de alguna manera, el hecho de que el universo tenga una simetría, de que el universo tenga un orden, de que el universo tenga una unidad, hace que ellos tengan una concepción mística, una concepción de Dios basada justamente en la ciencia, en un sentido del orden. Y aquí también, obviamente, hay un sesgo, o sea, porque resulta que Einstein, él consideraba que todo el universo, o sea, lo que más admiraba Einstein del universo era ese sentido de orden, y entonces por eso la famosa frase de Einstein, Dios no juega a los dados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que Dios no juega a los dados? O sea, que no, Dios no es alguien que actúa de manera, o por lo menos las leyes que rigen el universo, y si consideramos que Dios es el conjunto de las leyes que rigen el universo, entonces que Dios no juega a los dados significa que las leyes que rigen el universo están bien establecidas y que no son simplemente eh, estadísticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge la mecánica cuántica, que si bien Einstein fue uno de los que abrió todo el campo de investigación de la mecánica cuántica con su descripción del efecto fotoeléctrico cuando tenía 26 años, en 1905, si mal no recuerdo, muy jovencito, publicó 4 papers así del movimiento browniano, de la descripción del efecto fotoeléctrico, de la teoría de relatividad, la teoría especial de la relatividad, o sea, una brillantez así impresionante. Pero entonces, él abrió el campo, fue uno de los promotores, aunque no quisiera, de la descripción o de la profundización del desarrollo de la mecánica cuántica. Pero la mecánica cuántica se basa que todo es probabilístico. Esa concepción probabilística a Einstein no le gustaba para nada. Él se oponía completamente a que el universo fuera probabilístico. Recordemos que Einstein tiene ascendencia judía, y si bien él desde joven no se formó mucho como judío, ya después él sí él profundizó más, y los judíos son pues personas, es una cultura que tiene un sistema precioso de sabiduría, pero el judaísmo se basa en leyes, son muchas leyes, y en ese sentido no da un margen de probabilismo. Entonces, para Einstein, hablar de un universo probabilístico, que era lo que se abría con el mundo de la mecánica cuántica, era algo inaceptable.
Y eso justamente le afectó muchísimo porque no se pudo abrir si él hubiese aceptado la idea, la posibilidad de un universo probabilístico, seguramente habría hecho grandes aportes, ¿sí? Porque era alguien que tenía una capacidad de reflexión, de análisis muy agudo. Pero al tener esa concepción, digamos, de Dios, al hablar de un universo, de tal manera, entonces estamos hablando de su concepción de Dios ya también. Lo mismo le pasó a Johannes Kepler. Recuerden ustedes que Johannes Kepler era pues un buen matemático y él se acercó a Tycho Brahe, que era un experto para tomar mediciones del movimiento de los astros. Él no era matemático, pero tenía una capacidad de fabricación de instrumentos y de una precisión para tomar mediciones del movimiento de los astros. Entonces, el Kepler comenzó a analizar la órbita de Marte y con los datos que le dio Tycho Brahe, con las mediciones, al hacer todos los análisis, todos esos datos y obtener, y mediante fórmulas matemáticas, Kepler obtenía que la órbita de Marte, del planeta Marte, era una órbita elíptica, o sea, no era un círculo exacto, sino que era una órbita elíptica. Y Kepler, como tenía una concepción de que Dios, lo divino, y que los planetas eran manifestaciones de Dios, pues que la órbita tenía que ser bien circular, exacta, ¿sí? Porque el círculo es Dios, el elipse no tanto. Pues era la concepción de Kepler. Entonces resulta que eso hizo que Kepler, a pesar de que se había dado cuenta que la órbita de Marte era una elipse, tardó más de 2 años repitiendo y repitiendo los cálculos porque no aceptaba que la órbita planetaria pudiese ser elíptica, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo para un científico la concepción de Dios está presente de alguna u otra manera. Para Newton, por ejemplo, el hecho de que los planetas, recuerden que Newton fue el primero que pudo explicar la gravedad y que las cosas caían por la misma razón por la cual los planetas orbitaban alrededor del Sol las lunas, los satélites orbitaban alrededor de la Tierra o alrededor de los otros planetas. Entonces, Newton pudo describir de alguna manera matemáticamente ese fenómeno. Pero Newton, que además en su biblioteca tenía mucho más libros de teología que de física, él consideraba que la razón por la cual la gravedad podía generar una acción a distancia sin ningún tipo de interacción, porque ¿qué es la fuerza gravitacional? O sea, en últimas, ¿qué es la fuerza gravitacional? Uno dice, bueno, la luz me ilumina y de alguna manera, claro, pues están cayendo los rayos de luz, pero uno dice, bueno, ¿qué son rayos de gravedad? ¿Qué es el campo gravitacional? Entonces queda ese concepto de campo, es como que para Newton eso era Dios, ¿sí? O sea, esa era la manifestación de Dios. El hecho de poder tener una acción a distancia que permitía un equilibrio y que no estaba obedeciendo a algo físico, porque no había, en la concepción de Newton, pues una mediación física. No estaba jalando, no había nada que estuviera jalando, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy normal decir que las cosas caen, ¿sí? ¿Por qué las cosas caen? Pues ni modo que se vayan para arriba, ¿sí? O sea, porque ya pues crecimos así y es nuestra concepción. Pero el hecho de que las cosas caigan, para Newton implicaba que ahí había una fuerza que no era física, sino que era divina, ¿sí? Entonces, cuando el maestre David Juan Ferriz Olivares escribe ese libro, Yo realicé a Dios a través de las matemáticas, muestra diferentes formas en las cuales un científico puede realizar a Dios de una manera casi que directa. En ese sentido, se puede hacer a través de modelos matemáticos. O sea, una mente matemática es una mente ordenada. Recordemos que el concepto de matemática en su sentido más amplio no se reduce a los números,
sea, a los cálculos más que todo. O sea, la matemática en su sentido más profundo no son cálculos. El uso de los cálculos es algo que surgió recién, ya después de que los árabes desarrollaron el sistema de, ay, se me olvidó, el sistema de los números como los conocemos hoy en día. Entonces, eso permitió hacer cálculos, pero antes no eran cálculos. Entonces, la matemática en su sentido más profundo es una ciencia del orden. Y entonces una persona que tenga una mente ordenada, pues es fundamental para tratar de encontrar las relaciones que existen entre todas las cosas. Y entonces dice el maestre David Ferris Olivares, una persona que sepa de modelos matemáticos, que no necesariamente se refiere a que alguien que haya estudiado matemáticas y que sea un experto en matemáticas, pero alguien que tiene la capacidad de manejar estructuras, de conocerlas, identificar las estructuras que existen en las cosas y ser capaz de identificar que dos cosas diferentes tienen la misma estructura, entonces eso le va dando una concepción de unidad del universo. Entonces, por ejemplo, cuando el, mediante la analogía, el doctor Serge Renaud de la Ferrier observaba que los latidos del corazón, ¿sí?, a lo largo de un día equivalen más o menos a la cantidad de años que dura el movimiento de precesión equinoccial. O sea, comparaba sucesos de la biología del ser humano con con sucesos a gran escala del universo. Entonces, haciendo ese tipo de comparaciones de matemáticas que se cumplen en nosotros como microcosmos y en el universo como macrocosmos, entonces iba dándose cuenta de que hay una unidad entre lo infinitamente grande y nosotros como seres más pequeños, ¿no? Entonces, ese sentido de búsqueda de una unidad, cuando observamos, por ejemplo, los fractales que hay en la naturaleza, en las conchas de mar, en muchas frutas. O sea, cuando comenzamos a ver ese concepto de simetría, de orden, el ser humano comienza a ver que hay algo como más especial, como que hay algo más allá, ¿sí? Que permite que haya esa forma, esa armonía del orden, de las formas. De hecho, pues la astronomía, cuando alguien tiene la oportunidad de observar un cielo estrellado, ¿sí? Pues siempre siente como una expectación, como que percibe que hay algo grande, ¿verdad? Y entonces cuando un científico comienza a darse cuenta de que eso mismo que está en eso grande, en ese universo, en ese cielo estrellado, en esa inmensidad, y comienza a darse cuenta que de alguna manera esas mismas leyes están en las cosas de nuestra cotidianidad que nos rodean, entonces comienza a darse cuenta justamente de que hay una unidad en el universo. Dice el maestro Reinaldo Ferrier, lo importante no es saber si la naturaleza es una, ¿sí? Porque eso es evidente. Lo importante es saber cómo es una. Y cuando el ser humano logra profundizar y comprender cómo es que se da esa unidad en la naturaleza, es porque también logra ir realizando esa unidad. Realizar esa unidad es justamente la yoga. Y bueno, y la religión en su sentido más profundo. Religión significa religar, ¿sí? Entonces, dice el maestro Serge Roynaud de la Ferrière, la verdad es que hay que reintegrarse. Todas las concepciones, hipótesis, todas las concepciones, todo lo demás, perdón, la verdad es que hay que reintegrarse. Todo lo demás no son más que concepciones, hipótesis y creencias. Sí, sí, Gerson. Bueno, entonces, por un lado, las teorías científicas pueden estar bastante determinadas por la concepción de la divinidad que tenga el científico, o en caso dado, el grupo de científicos que la desarrolle. Sin embargo, como mirando la otra cara de la moneda, también el estudio cada vez más profundo de las manifestaciones de Dios
en este caso por parte de los científicos, les puede llevar a repensar su propia concepción de Dios. Entonces ahí puede haber esas dos situaciones. Incluso hoy en día hay científicos como Rupert Sheldrake, un biólogo inglés, que ha demostrado muy claramente cómo la teoría de Newton está muy determinada por esa visión eh, de lo divino en base al Antiguo Testamento, que Dios se fue a descansar al séptimo día y entonces se relajó y se olvidó del universo, porque como ya lo había creado, él seguía funcionando como una maquinita a la manera de un reloj perfecto que nunca se iba a detener. Y bueno, ayudó por supuesto mucho a desarrollar la física, la mecánica, todo ello desde el punto de vista de cierto nivel de precisión, pero estaba muy determinada. Y eso hoy en día está muy cuestionado porque se volvieron dogmas al interior de la ciencia. Bueno, eso nos lleva también a pensar eh, cómo los seres humanos, cómo en nuestra vida cotidiana, en relación con nuestras familias, con el vecino, con los compañeros de trabajo, quienes tenemos alumnos, mmm, podemos ir elaborando una concepción de la divinidad. Eso no es absoluto, me parece. Es algo que se va logrando poco a poco. Es un proceso. Eso hoy en día lo estudia muy bien la epistemología como el proceso evolutivo que vamos teniendo con respecto a una determinada concepción, en este caso la de la divinidad. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Sí, de hecho, pues hay que tener en cuenta que así como el universo no es estático, el universo está en constante movimiento y hoy en día sobre las teorías que definen el origen del universo, pues está la concepción de un universo que está, que hace así como que procesos de expansión y contracción, ¿sí? Y porque la concepción de que el universo se puede originar así como de la nada, pues no es algo que tiene un fundamento realmente en la física. O sea, no se puede crear algo de la nada, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que sí hay un principio. O sea, no hay un comienzo, pero sí hay un principio. Y dice el maestro David Ferris Olivares que la razón de ser de la materia es dar nacimiento a la vida y que la razón de ser de la vida es dar nacimiento al pensamiento, que son dos preguntas claves que se hace pues la ciencia, ¿no? ¿Cuándo surgió la vida? ¿Cómo surgió la vida? Y cómo surgió el pensamiento. Sin embargo, pues se piensan los biólogos evolucionistas que la vida surgió por un azar, ¿sí? La idea es que la vida surgió por un azar, de que de alguna manera se dieron las condiciones para que surgieran los primeros bases nitrogenadas, nucleótidos digamos, moléculas biológicas, ¿sí? Y que fue por un azar. Sin embargo, hay un físico termodinámico que, inglés que plantea que en realidad, desde el punto de vista de la termodinámica, si bien el universo tiende hacia una expansión y, bueno, sobre todo hacia un equilibrio térmico en el sentido de que va evolucionando hacia un aumento de entropía, hasta que llega un momento donde ya la entropía aumenta al máximo, que ya no se permite ningún tipo de proceso. Esa es como la predicción de la física. Sin embargo, los seres vivos no trabajan solamente como un aumento de entropía. Los seres vivos y las estructuras complejas
tienen la capacidad de generar disminución de entropía. Eso significa que de alguna forma la materia, o sea, la materia está organizada para ir formando estructuras más complejas, ¿cierto? O sea, pues sí o sí la materia está organizada para eso, porque si no, no fuera posible. La materia está organizada, no es algo así casual, la materia está organizada para ir formando estructuras más complejas. Pero cuando surgen estructuras más complejas, que no son las que estudia necesariamente la física, entonces esas estructuras complejas pueden justamente llegar a un nivel de complejidad que permite comenzar a captar eh, no solamente la interacción física del entorno, del universo, sino que al formarse una estructura más compleja comienza a tener un desenvolvimiento de la vida, de la vida inclusa, ¿sí? Dentro de su interior. Entonces, esa vida que estaba en la parte externa de lo que es la reacción, en la interacción molecular y eléctrica que hay entre la materia, ya al formar cierta complejidad, entonces permite tener una estructura interna y esa estructura interna tiene una capacidad de vibración más sutil que le permite comenzar a captar y a interactuar con el plano astral del universo. Entonces, al comenzar a interactuar con el plano astral del universo, entonces ya comienza a haber un desenvolvimiento de la vida interior. Y entonces ahí surgen las células vegetales. Ya los vegetales tienen la capacidad de tener una sensibilidad y una vibración interior. Y entonces por eso las plantas responden de alguna manera a las circunstancias del entorno, a la persona que les habla a las plantas, le ponen música a las plantas, ya hay estudios que demuestran que las plantas además se comunican entre ellas y que hay cultivos que se han hecho poniendo ciertos tipos de música y se ve pues el efecto de la música en las plantas. Entonces, sí, cuando surge la célula vegetal, ya hay una estructura interna que le permite interactuar con el campo, con el plano astral del universo. Hay un desenvolvimiento de la vida en un sentido interno, no solamente externo, como es el caso del plano mineral. Y luego, cuando surge el sistema nervioso, cuando ya comienzan a darse estructuras más complejas de seres vivos, animales, con un sistema nervioso, entonces ya esa vida interna se desenvuelve aún más y las plantas, si bien sienten, no reaccionan, pero los animales sienten y reaccionan, o sea, los animales sí tienen emociones para reaccionar porque emotion es de movimiento, entonces los animales sí tienen la capacidad de reaccionar. Hay un desenvolvimiento de la vida porque tienen estructuras más complejas, estructuras orgánicas que asociadas a un sistema nervioso central. Las plantas no tienen un sistema nervioso centralizado, es descentralizado. Por eso cuando cortamos un tallo, una ramita, podemos sembrarla y vuelve a crecer, pero no pasa lo mismo con un ser, con un animal. Eh, pero aún cuando ya el ser humano, o sea, cuando el sistema nervioso sigue desarrollándose, como en el caso del ser humano, tiene la capacidad de comenzar a percibir no solamente el plano astral del universo, sino también el plano espiritual del universo. Pero ese plano espiritual no se capta así por inercia, ¿no? O sea, una persona puede ser humano y seguir solamente captando el plano astral del universo. El plano espiritual requiere un esfuerzo de voluntad, un esfuerzo de tratar de percibir las cosas de otra manera, de una manera más elevada, más sutil, más profunda y no con una interpretación básica, no es viviendo de la manera convencional, básica, que el ser humano puede captar lo divino. Entonces, pero sí tiene las condiciones, porque tenemos un cerebro que no solamente está desarrollado a nivel reptiliano, a nivel mamífero, o a nivel de la amígdala, sino que también tenemos un neocórtex que nos permite tener facultades superiores, ¿sí? No solamente a nivel de pensamiento y de moral, sino también de tener una percepción, ¿sí? Más sutil de las cosas, o sea, no solamente la capacidad de razonamiento, de lógica, sino en un sentido más completo, más amplio. Y desde luego, de esa medida, de esa forma, a medida que el ser humano va transformándose, va
va desarrollándose, ¿sí? Más va teniendo la capacidad de, vamos pudiendo tener una percepción de Dios diferente, más completa, ¿cierto? A medida que el ser humano evoluciona, va a tener una percepción más completa de lo que es Dios y una realización de Dios más completa. Entonces, por eso el concepto de Dios no es estático, así como el universo no es estático, la realidad no es estática. Entonces, podemos decir que Dios no es estático porque Dios está en proceso de transformación. Y obviamente, cuando el ser humano ejerce su capacidad creadora, no solamente a nivel reproductivo, sino cuando pone de su alma, su ser, para crear algo con un sentido de trascendencia, de ayudar, de aportar a los demás, de contribuir de una manera desinteresada y darse enteramente a una noble causa, esa capacidad creativa que es la naturaleza del ser humano, desde el punto de vista de semejanza de Dios, pues es de las que permite una de las mayores manifestaciones de lo divino, ¿sí? De lo divino en el ser humano. Dentro de la concepción árabe, por ejemplo, dice, dad a luz el hijo de tu ser. Sí, Gerson. Bueno, ya vamos a empezar a concluir, no sin antes invitarles a todos, saludando a las personas que recién han podido entrar, nos están acompañando en este momento, recordándoles que esta grabación va a subirse al canal de Facebook y al canal de YouTube a partir de mañana, mañana en la mañana. Entonces les invitamos a todos a hacer sus preguntas a través del chat aquí de la sala de Zoom. Ahí pueden anotar sus preguntas para al final entonces escoger unas dos o tres. Las demás las iremos respondiendo a partir de mañana en los canales que tiene el Liceo de Síntesis en estas redes sociales. Mm, Aunque si también alguien quiere levantar la mano y hacer la pregunta oralmente, también podría, ¿no? también, también. Entonces pueden levantar la mano. Gerson, tú ya estabas dando una panorámica de cómo podemos comenzar a estudiar a Dios, eh, sin que seamos científicos, digamos, de profesión, porque todos lo somos en esencia, o sea, nos preguntamos, averiguamos cosas. Eh, ¿Cómo podemos en el día a día, cotidianamente, en nuestro ámbito, cómo podríamos, como un kinder, ¿no? ¿Cómo comenzamos a gatear en este tema tan complejo y para muchos difícil? ¿Cómo podemos empezar a estudiar a Dios? Gracias. Sí, bueno, primero pues cada quien, repito, tiene su concepción de Dios. Algunos pues no tienen quizás la necesidad, el interés, la motivación de de estudiar a Dios o de comprender a Dios, sino solamente de sentir como una compañía en Dios, un refugio en Dios, un apoyo de Dios, ¿verdad? Que alguien que está ahí, o sea, como un ser superior que le da un sentido de protección. ¿Sí? Ahora, para aquellas personas que de alguna manera eh, sienten como una necesidad de, de una penetración más profunda de, del ser del universo, del ser de la vida, del ser de las cosas. Entonces, en ese sentido, sí hay la necesidad de comprender a Dios. Y hay que tener en cuenta que Dios escribe derecho, pero con curvas. Entonces, lo primero que todo es cada situación que vivimos en el día a día,
tratar de comprenderla en un sentido más profundo, ¿sí? O sea, que las situaciones que vivimos y la primera impresión que nos generan, no necesariamente tenemos que quedarnos con esa impresión de las experiencias que vivimos, de las cosas que vivimos, sino que tenemos que hacer el esfuerzo, sí, primero que todo, que las cosas no dejarlas como si fueran buenas o como si fueran malas. O sea, tenemos que superar el concepto el sentido, la concepción de lo bueno y lo malo. O sea, a mí me puede haber pasado algo muy malo, ¿sí? Pero gracias a eso muy malo pude tener ciertas realizaciones, tener ciertas superaciones. Entonces, como pudieron haber pasado cosas muy buenas, pero pues nunca hice ningún cambio, sigo siendo el mismo. Entonces, eh, la necesidad, cuando el ser humano quiere ir realizando a Dios, tiene que tener esa necesidad de ir evolucionando, ¿sí? Y claro, eh, la alimentación, la cultura son indispensables, ¿no? Son la base de la evolución. Pero en las experiencias que vivimos en el día a día, no nos podemos quedar solamente con la interpretación a priori que tenemos, con la impresión que nos da en primera instancia, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de ver las experiencias de una manera mucho más elevada. O sea, hacer el esfuerzo de, de no quedarnos solamente con esa reacción así instintiva de que, ay, me están tratando mal, no me reconocen, no me valoran, em, sino que uno tiene que hacer el esfuerzo de que las experiencias que tiene, los hechos que tiene, las experiencias que nosotros tenemos son nuestra mayor riqueza. O sea, por más cosas que nosotros podamos tener materialmente, por más estudios que podamos tener, realmente la mayor riqueza del ser humano son sus experiencias. Pero no son ricas porque nos sirvan de método para poder conversar y hablar sobre nuestras experiencias. Son ricas porque esas experiencias son el combustible que nosotros necesitamos para poder tener una realización. ¿Qué es una realización? Una realización es comprender una verdad, ya sea por asociación de ideas, ¿cierto? O si no, por choque de experiencias. Entonces nosotros tenemos experiencias fuertes, 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 y entonces a veces no queremos hacer el esfuerzo de aprender, ¿sí? Como yo no quiero aprender porque pues yo no voy a perdonar a tal persona, ¿verdad? Yo no voy a atreverme a hacer tal cosa porque yo tengo mi dignidad. ¿Cómo yo voy a ponerme a hacer algo que no va de acuerdo con mi dignidad? Entonces, ese tipo de cosas significa que uno tiene que comenzar a sentirse más vinculado a las cosas y a los seres, ¿sí? Saber que somos uno, que todo el universo somos uno y que con todos los seres de alguna manera y con todas las cosas hay una relación. Y entonces se trata de encontrar cuál es la relación, porque la manera de relacionarnos con las cosas y con los seres no es la misma para todo el mundo. O sea, dependiendo de mi manera de ser, debo encontrar, eh, la, ma- la- dependiendo de mi ser, debo encontrar la manera de ser, ¿cierto? O sea, necesitamos conocer nuestro ser, o sea, conócete a ti mismo. Y necesitamos conocer a los demás y a las cosas. Y entonces, conociendo las cosas, a los demás, a las necesidades, las circunstancias que se dan y conociendo nuestro ser, debemos encontrar la manera de ser, de encontrar nuestra verdadera actitud, dice el maestro Reinaldo Ferrier. Encontrar la verdadera actitud para podernos relacionar adecuadamente con las situaciones. Ese trabajo de encontrar nuestra verdadera actitud en la relación, en la interacción con los seres, con las cosas y con las situaciones, es una forma de ir realizando la unidad del universo y eso implica ir realizando a Dios. Sí, que está muy de acuerdo con la concepción original de religión, que es el religare, el unirnos a todo y tratar de evitar la negación, ¿no? Niego al otro porque no me cae bien o niego al otro porque me está molestando o esta experiencia que me llega no me gusta
y estamos con el tema del gusto, pero si estamos más bien con un ideal, porque es fundamental tener un ideal superior con el cual dirijamos nuestras vidas, eso nos va a ayudar muchísimo. Gerson, aquí hay una serie de preguntas muy interesantes. Hay una de Olimpia. Olimpia nos pregunta en temas tan sensibles como es la religión, ¿cómo abordamos ese tema con los jóvenes? Bueno, en ese sentido, lo más importante es a veces como que el hecho de que un joven tenga que hacer algo que no entiende, eh, es como quizás hace que, que no le tome como mucho valor, mucho precio a una religión, a una religión. Eh, Desde luego hay que tener en cuenta que las concepciones que se han desarrollado, por ejemplo, muchas a la luz de la ciencia, del avance de la ciencia hoy en día, pues no tienen mucho piso, ¿no? O sea, no tienen con mucha validez. Entonces, un poco los jóvenes pueden quedar un poco desanimados. Por ejemplo, hablar del cielo y el infierno, ¿cierto? Es algo que para muchos jóvenes que tienen una actitud más investigadora, como que no les llena. Entonces, si uno pertenece a una religión en particular, tiene que analizar muy bien los conceptos que tiene, que no significa, o sea, comprender bien por qué surgieron. O sea, muchos de los conceptos que hay, por ejemplo, en el cristianismo, son formas de personificar algo, pero a veces consideramos que esa personificación. Gerson, ¿me escuchas? ¿Se te congeló la imagen? Que nos quiere que es maldadoso. Pero el concepto del demonio, del diablo, en realidad se refiere al hecho de que es la falta de claridad en el ser humano. Entonces, una forma de personificar la falta de claridad en el ser humano es decir, pues, el diablo, ¿verdad? Pero en realidad no corresponde. Igual hablar del infierno, del cielo. Aquí estoy hablando un poco del cristianismo, ¿no? Pero se puede hablar en términos de otra religión. Entonces, necesitamos tratar nosotros de darle un fundamento un poco más científico para que los jóvenes puedan comprender mejor, ¿cierto? Y de esa manera interesarse mucho más. Esa es como una pequeña apreciación que, ahora, si hay muchos jóvenes que de todas maneras se vinculan a la religión. Como repito, hay cuatro formas, cuatro razones por las cuales los seres humanos buscan a Dios. Son cuatro formas que siempre van a estar. Por angustia, entonces hay muchos jóvenes también que por necesidad de angustia, por alguna razón, se acercan a Dios. Los que hacen por un interés, ¿sí? Entonces, obviamente, que les vaya bien en los exámenes. Los que lo hacen por curiosidad, ¿sí? Vamos a ver, interesante, a mí me gusta saber cómo es eso, a ver, y mejor si dan de comer. Y el que los hace por realmente por sabiduría. Entonces, eh, tratar sobre todo de que haya un sentido de comprensión y que no que el joven tenga que aceptar como un criterio sin ninguna explicación, es fundamental. Y pues tenemos que comenzar nosotros mismos por comprender bien el origen de los conceptos, de las creencias que tenemos, ¿sí? Que no significa que tengamos que cambiar de religión, no estoy diciendo eso, sino que comprender bien el origen para realmente poder explicar adecuadamente a los jóvenes que tienen una base un poco más científica. Sí, y si incluso uno no tiene la explicación, invitar a los jóvenes o al joven a averiguar si uno lo quiere acompañar o lo quiere hacer él mismo, porque uno no siempre lo sabe todo. Uno no podemos darnos eh,
la creencia de que lo sabemos todo o lo tenemos que saber todo. Eso es contraproducente. Más bien invitar al joven a que estudie, a que indague, a que se pregunte mucho. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta muy interesante. Va a ser la última que le vamos a pedir el favor a Gerson que nos ayude a aclararla. Pedro Fernández pregunta, bueno, después de saludar, el ser humano crea la realidad. Soy una persona con mucha fe. Entonces, está Ajá, sí, preguntando acerca de cómo el ser humano crea la realidad y Pedro es una persona de mucha fe. sí, recordemos que la fe, como decía Jesús, puede mover montañas. Lo que pasa es que, y dice el maestro Reino La Ferría, pero nunca se ha visto a nadie mover montañas. Entonces, no es que esté diciendo que la fe no tenga validez, sino que el problema es que el ser humano no tiene suficiente fe, ¿sí? Eh, pero la fe sí tiene una fuerza, ¿sí? Es una fuerza muy grande. Y aquellas personas que puedan tener una fe, evidentemente tienen la capacidad de lograr aquello que parece que no tuviese posibilidad de ser. Entonces, dice el maestro Rubino Laferrière, la meditación y la concentración son las mejores armas ante la falta de fe. O sea, la fe es una visión un poco desde un plano más de la subjetivo, ¿sí? De un plano más interno. Pero aquellas personas que de pronto no tienen suficiente fe, a través de un esfuerzo de meditación y de concentración en algo que se quiere lograr, pues tienen la capacidad también de tener los mismos resultados que la fe. Y en ese sentido tienen la capacidad de transformar la realidad. Pero obviamente la realidad como realidad no solamente es la concepción de uno, sino que implica la participación de otros seres humanos, ¿no? Y en ese sentido uno tiene que hacer el esfuerzo de comprender a los demás, a los que nos rodean. Para uno querer transformar la realidad, necesita pues comprender primero la realidad, si no nos la podemos transformar de una manera adecuada. Sí, y bienvenidas todas las personas que tengan o tengamos mucha fe en esta era del Aquarius, que es una era de síntesis. Hay la tendencia a que además de la fe, pues la complementemos con el conocimiento, con preguntarnos, averiguar, estudiar, indagar incluso acerca de las fuentes o raíces de esa fe que cada uno podamos tener. Claro, el tema es más amplio porque hay diferentes niveles de fe. Hay la fe que llaman ciega o fe del carbonero, hay la fe ya con conocimiento y así sucesivamente. Pero bueno, será tema de otro estudio, de otra conversación, de otra entrevista. Bien, entonces vamos a dejar hasta acá. Ya pasó el tiempo suficiente. Agradecemos a Gerson por todos estos interesantes aportes, a todos ustedes por su participación. Recordamos que esta entrevista queda grabada y a partir de mañana la estaremos colocando tanto en Facebook como en YouTube para quienes llegaron un poco tardecito, entonces van a tener la oportunidad de verla toda. Entonces, Gerson, te damos la palabra ya para finalizar, si quieres aportar algunas conclusiones. Sí, bueno, muchas gracias a todos los que han estado pendientes. Obviamente cada quien tiene su apreciación, su concepción de Dios y como repito, pues es totalmente respetable y válido. Lo más importante, como decía Carlos Jung, es que la concepción de Dios que cada quien tenga le permita superarse, ¿sí? Independientemente de la concepción religiosa que usted tenga, lo más importante es que le permita superarse y crecer. Y mientras logre eso,
es completamente válido. Dice el maestro Laperrière, el problema, un problema es que hay muy pocas religiones, ¿sí? Porque en realidad debería haber una religión para cada persona, para que cada quien tenga su propia manera y no pues necesariamente estar sujeto a las concepciones religiosas que tenga otra persona y tenga que sujetarse a la misma, sino que cada quien encuentre su manera de realizar a Dios. Pero desde luego las religiones organizadas facilitan en cierta manera. Pero como repito, lo más importante es que cada uno de nosotros tenga la capacidad de ser una mejor persona y cuando sienta que la religión o la concepción que tenga no le está ayudando a ser una mejor persona, pues tenga la capacidad de buscar una nueva concepción de Dios más completa o que le facilite un mayor crecimiento. Sí, gracias. Muchas gracias, Gerson. El Liceo de Síntesis, pues se complace mucho en haberte tenido en esta ocasión nuevamente y me hace recordar, y junto con las preguntas que nos han hecho, que también es muy conveniente que nosotros le enseñemos a los demás a escuchar eso que llamamos nuestra voz interna. Esa vocecita interna que a veces desafortunadamente desechamos, la mayoría de las veces, y lo dicen grandes psicólogos, es importante prestarle atención, escucharla, porque es algo que tenemos todos los seres humanos, unos lo tienen más despierto, otros menos despierto, pero esa voz interna que surge de nuestro inconsciente, producto de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento, de todo ese mundo tan rico, tan extraordinario del inconsciente, pues es importante tenerla muy en cuenta porque la mayoría de las veces nos ayuda a guiarnos. Entonces, por supuesto, también buscar un maestro vivo de carne y hueso, un maestro de sabiduría. También puede ser un libro o varios libros. Consultamos en varios libros un mismo tema y, en fin, hay un sinnúmero de maneras de poder salir adelante, de estarnos superando y buscar, por supuesto, también la autorrealización. Entonces, un gusto haber estado con todos ustedes. Ya oportunamente esta semana estaremos dándoles a conocer el nuevo tema y les esperamos. Bueno, fue un motivo interesante el que nos falló esta tarde al comienzo la conexión de Zoom con Facebook, pero lo pudimos solucionar. Gerson nos dio la idea de que, bueno, permitiéramos entrar aquí a la sala a todas las personas. Vemos que la asistencia ha estado muy interesante, muy nutrida. Así es de que, bueno, lo tendremos también muy en cuenta. Un gusto y hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias a todos. Saludos.